libertad de decir, ahí, así. No puedo pasar entonces ahí. Sí, sí, pero no comienzo todavía. Yo quería cuando comience ya. Y ahí, bueno, entonces voy a buscar por allá. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Por favor, si pueden sentarse. Muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por estar acá. Es para mí un honor conducir este acto de presentación de un libro imprescindible para entender nuestro proceso político. Paraguay, 34 años de democracia. Un honor por quien escribió la obra, el respetado maestro del periodismo Edwin Brites. Y digo maestro porque es una persona que nos dio y sigue dando enseñanzas valiosas para la profesión, inteligencia y sobre todo integridad. Inchi, como le decimos, forma parte de esa camada de periodistas que trazaron camino y nos guiaron para entender y ejercer la profesión de la manera más honesta posible. Sufrió la mano dura de la dictadura con el cierre del diario ABC, estuvo preso por defender la libertad de expresión. Como jefe del área política fue un agudo observador de la realidad, un analista de larga trayectoria. Hoy, junto a la querida Alicia, vive un apacible retiro en Vivehuí. Demos gracias a Inchi por este material. Dice Jesús Ruiz Nestoso: no es un libro de historia ni de política, ni biográfico, aunque quizás sea todo a la vez. Es en realidad, como acabo de decirlo, un libro imprescindible por tratarse de una reflexión profunda, inteligente, lúcida y sobre todo clara del vergonzoso momento que estamos viviendo en medio de la indiferencia generalizada. Quiero avisar que estamos transmitiendo a través de la fanpage de la editorial Servilibro. Y a propósito, le damos la palabra a la propietaria y editora de Servilibro, Idalia Sánchez. Muy buenas noches a todos y a todas. Confieso que estoy celebrando varias cosas. Primero, el tenerlo a Edwin Brites entre nosotros haciendo lo que sabe, presentarnos un nuevo testimonio periodístico en forma de libro sobre la vida de nuestro país. Segundo, celebro el libro que presenta por su valor documental para la memoria de esta república que carece de memoria al punto de que repite y repite sus errores recurrentemente. Y tercero, apunto a algo muy personal. Un recuerdo de un tiempo ya lejano cuando conocí a Edwin. Fue hace alrededor de 40 años, en una época que yo alimentaba apetitos digestivos antes de contribuir a alimentar apetitos intelectuales como ahora con los libros. Eran los años en que me dedicaba al rubro gastronómico y uno de mis clientes era el señor Brites, ya reconocido periodista del diario ABC Color, como muchos otros que esta noche están aquí.
¿Quién diría? ¿Quién diría que décadas después la vida nos volvería a unir en la alimentación del conocimiento histórico, libro mediante? Estoy muy feliz, Edwin, por ser tu editora y por esta hermosa historia que nos une y nos seguirá uniendo. Muchas gracias. En poco más de 3 décadas hemos asistido a la declinación constante de las instituciones como efecto del deterioro moral e intelectual de los políticos que la manejan. Por ejemplo, entre el primer parlamento, la democracia y el actual, media un abismo. Hoy ya no se debate, se gritan insultos, se ventilan ideas de una trivialidad espantosa. Lo único que se defiende con pasión es la inmoralidad, dice Alcides González del Valle con respecto a este libro. Bueno, ahora el arquitecto Jorge Rubiani presentará la obra. Buenas noches. Esta expresión física de mi cuerpo no es por los achaques propios de la edad, que sí los tengo, sino que me levanté de la cama para venir a acompañar a Edwin Bridges en este acto importante para todos nosotros, porque tengo chikungunya. Y para los que no conocen los efectos de esta enfermedad, dicen que en africano quiere decir dolores dobles en todo lo que uno tenga. Así que estaba pensando, y le pregunté a Edwin si íbamos a hablar sentados, porque después de estar un rato quieto, querer incorporarme y querer moverme, significa algunos inconvenientes. Pero también le prometí a Edwin brevedad, como de hecho cualquier presentador de libro tiene que tener como condición fundamental por el respeto a la gente y fundamentalmente porque uno no es el protagonista, sino que es el autor del libro. Y en este caso un autor muy especial, porque él nos habla de lo que conoce profundamente y nos ha demostrado durante muchísimos años, muchísimas décadas, un compromiso con la verdad y con el rigor que debe regir la actividad periodística, que lamentablemente también ha sido afectada en los últimos años por esta mediocridad generalizada que nos castiga impiadosamente. Cuando analizamos las cosas que nos pasan, y sobre todo cuando hurgamos profundamente en la historia de nuestro país, como lo hizo Edwin, queremos saber de dónde viene esta prescindencia, esta irresponsabilidad, esta falta de compromiso con la verdad, esta falta de compromiso con todos nosotros. Porque cuando establecemos diferencias en una sociedad y sabemos que hay algunos que accedieron a un conocimiento superior, mayor que el resto de sus conciudadanos, pretendemos que esas personas asuman la responsabilidad que les compete por tener el privilegio de la formación superior a actuar de manera decente y comprometida con lo que nos pasa a todos. Yo siempre digo que la emergencia de un Stroessner no hubiese sido posible jamás dentro de una sociedad comprometida con la verdad y con la responsabilidad. Porque estos engendros humanos que nos castigaron durante mucho tiempo no son producto de una generación espontánea. No bajaron de una galaxia, de una nave espacial. No los trajo un huevo. Pero hubo gente a su lado, en el entorno, que habrá tenido la posibilidad de decir: Señor, eso no se hace,
Señor, esto es indecente, Señor, esto es ilegal, Señor, la gente merece respeto y usted está obligado a mostrar respeto como mandatario de la nación. Y lamentablemente no ha sucedido. Y también me preguntaba cuando leí el libro de Edwin, ¿esto nos pasó solo a nosotros? Estoy porque hay una acá. ¿Esto nos pasó solo a nosotros? ¿Solo el Paraguay sufrió esta decadencia? Y justamente en estos últimos meses cayó en mis manos un libro que escribió un gran intelectual colombiano que se llamó Germán Arciniegas. Y hace un libro en 1951 que se reedita sucesivamente en las décadas siguientes y se llamó Entre la libertad y el miedo. Por supuesto que no nos hablaba de cosas que nosotros no supiéramos. Hay demasiados trabajos que se escribieron en el mismo sentido, alertándonos de que el ser humano es tenazmente resistente y reticente a seguir la senda correcta cuando se le señala. Hemos sido tercamente persistentes en hacer lo incorrecto o en evitar hacer lo correcto. Como decía el señor Adrián Cornejo, cuando nos indicaba que para aprender lo adecuado hay que desaprender lo inadecuado. Y es la parte que me preocupa cuando tenemos el regalo de un libro como este, para entender que no es un aporte más a la bibliografía política nacional. No tiene que ser un aporte más. Tenemos que tener la posibilidad de reflexionar y de crear ámbitos para la reflexión con una actitud crítica en contra de la mediocridad rampante que campea en nuestra sociedad, lamentablemente. Pero si seguimos jugando en esa historia que desconocemos, uno tiene que llegar a la conclusión de ¿por qué no sería así? ¿Por qué no tendríamos lo que tenemos hoy si entre los un poco más de 200 años de historia independiente del Paraguay, casi la mitad del tiempo nos gobernaron 3 personas? 85 años estuvieron en el poder el doctor Francis, Carlos Antonio López y Alfredo Stroessner. Por supuesto que con una gran diferencia de moral, de decencia y de patriotismo entre los 2 primeros y el último. Pero tuvimos 85 años y meses solo con 3 personas, en una situación que jamás puede admitir que la sociedad se regenere por las alternativas, por el cambio, por la alternabilidad. Pero de la misma manera también, en 2 años trágicos para el país, en 1912 y en 1949, 4 presidentes pasaron por el sillón de los López. Es decir, en 2 años, 1912 durante la impiadosa anarquía liberal y en 1949 con la anarquía colorada, pasaron en 2 años 8 presidentes de la República. Y esos presidentes, cuando salían, no se iban solos, tenían que salir con ellos sus ministros, sus comandantes en jefes, sus funcionarios, sus intendentes y todo el entorno áurico de ese personaje que pasaba a formar parte del enorme padrón de desterrados que impulsó este país durante mucho tiempo. No es que alguien podía quedarse a aportar su experiencia en esa parcela de poder que tuvo en un momento determinado. De hecho, en el Paraguay no hemos aprendido nunca de la experiencia, porque pareciera que cada generación quiere tener el derecho de cometer sus propios errores, y de esa manera no se construye nada. Y volviendo a mencionar el libro de Germán Arciniegas, reeditado en 1957, Germán Arciniegas hablaba de que en toda la geografía latinoamericana
había más de 10 países que no tenían democracia, que no tenían elecciones libres, que no tenían libertad de expresión, que no tenían derechos consagrados por las leyes. Es decir, Paraguay copió modelos que ya se habían reiterado en América Latina, pero que afortunadamente para muchos países y para muchos ciudadanos de esta parte del globo se superaron y lograron desarrollar políticas y sociedades un poco más responsables que la nuestra. Hay un deseo que tenemos todos los que nos dedicamos a cultivar conocimientos, es que el conocimiento nos sirva a todos. Recientemente un profesor de la Universidad de Hong Kong dijo: el conocimiento que no se comparte es estéril. El conocimiento debe ser compartido y debe ser aceptado para compartirse. Porque también hay un dicho que se le debemos a un intelectual de la época de Stroessner, que dijo: el Paraguay es uno de los países más democráticos del mundo porque ni bien alguien levanta la cabeza por sobre la mediocridad general y lo bajamos a cascotazos. Esa es la realidad que hemos enfrentado. Y es el ostracismo que hemos padecido muchos, que a lo mejor no fuimos ni torturados ni presos, porque eso también rigió cuando vino la democracia. Se hizo una competencia de llagas, el concurso de las llagas, como le decía yo, tanto sufrí, tanto merezco. No importa los merecimientos que tenga una persona, tanto pasé preso, tanto de privilegio quiero hoy para compensar lo que yo he sufrido y que ustedes no sufrieron. Eso pasó también y ha provocado muchas situaciones injustas. Entonces, para terminar, yo digo que el conocimiento tiene que ser compartido. El conocimiento tiene que ser aceptado para que no nos reiteremos en errores que han venido sucediendo en nuestro país durante mucho tiempo. Y no es solamente lo que haya sucedido aquí en nuestro país. Porque si nosotros miramos y estudiamos la historia latinoamericana, vamos a encontrar que las expresiones de José Martí se han cumplido siempre a rajatabla. José Martí había escrito: todo aquel que lleva luz se queda solo. Entre el enorme padrón de patriotas latinoamericanos que se sacrificaron y lucharon por nosotros, ninguno murió en su país. Ninguno dejó de padecer el exilio. Ninguno fue comprendido por sus contemporáneos. Todos murieron en el exilio. San Martín, Bolívar, Artigas, O'Higgins, Santa Cruz, Moreno, todos murieron en el exilio. Porque la incomprensión de sus compatriotas fue fatal para ellos. Y ahí es donde volvemos a apelar al conocimiento de mucha gente, como por ejemplo Humberto Eco, que en su libro El péndulo de Foucault dice: si te diera la verdad, no la reconocerías si no está purificada por una larga interrogación. Y es porque el líder, el que interpreta su comunidad, su sociedad y postula cosas diferentes, postula cosas muchas veces que sus contemporáneos ni siquiera todavía soñaron, y la incomprensión está garantizada para esas personas. Y hay muchos dichos parecidos como esos. Y en ese sentido yo quiero terminar con esto. Ni siquiera esta frase que nos suele indignar tanto, que dice: éramos felices y no lo sabíamos, ni siquiera esa frase es original, porque ya lo dijo Víctor Hugo hace mucho tiempo, de una manera mucho más inteligente y con mucha mayor calidad, cuando nos dijo: aquellos tiempos felices cuando éramos tan desdichados. Gracias. Este libro es uno
tanto en tanto y son imprescindibles. Tuve el privilegio de haber compartido por espacio de 50 años de profesión, lugar, trabajo y amistad con Edwin Brites, que ha decidido publicar este volumen coincidiendo los 34 años de democracia con los 34 años de dictadura, dice también Jesús Ruiz Mendoza. Y ahora vamos a escuchar a Edwin, al doctor Vera. Buenas noches. No tengo ni la mitad de la erudición de mis antecesores, porque son ilustrados periodistas de radio, televisión, pero añejada a ponerme a su altura. Gracias por tan calificada participación en este acto. Antes que nada, voy a rendir mi homenaje a todas las mujeres presentes en este acto por el Día de la Mujer Paraguaya. Mi respeto y admiración a las mujeres por su coraje, inteligencia, integridad y belleza. Quiero aprovechar y abusar de este espacio para felicitar públicamente a mi esposa, por supuesto, Alicia, a mi hermana Nilda y Julia, a ver si vinieron, ¿dónde están? Levanten la mano. Nilda y Julia. Y a mis nueras María Mercedes y Romina. A pesar de que soy alemán cuando cuento el chiste, voy a intentar contar un chistecito en medio del discurso. Gracias a Dios que vinieron todos, porque estaba a punto de pasar lista, a ver quién faltaba. Y a propósito de lista, recuerdan eso que circuló en internet. El hombre que estaba escuchando la radio muy atentamente, estaba así con la radio escuchando, y llega un amigo y escucha que el señor estaba escuchando en la radio, le estaban diciendo: traidor, corrupto, delincuente, estafador, coimero, gángster, recaudador, traficante. Y le dice: ¿de qué se trata esto? Espera un chiquito, está pasando la lista del Congreso y ya termina enseguida. Bueno, por lo menos alguien se ríe. Por supuesto que no estoy insinuando que se trata de nuestro honorable Congreso de la Nación. Seguramente esto que circula es de otro país o es un chiste simplemente. Muy bien, antes de avanzar, me gustaría saber si todos los que ingresaron a esta sala fueron cacheados. Si la guardia le palpó y le dijo pueden pasar. Tenemos que ir teniendo cuidado con estos detalles, no sea que en un acto cultural se revise un arma y nos encontremos con la sorpresa que armas y libros comparten el mismo espacio ya con normalidad. Aunque parece inevitable que dentro de poco en nuestro país se vendan más armas que libros, ¿verdad? Pero si no avanzamos con nuestra democracia, si no la profundizamos, es probable que dentro de poco volvamos a la época en que sea más peligroso portar libros que armas, y se justifique de nuevo la conocida frase que Jesús Ruiz Mendoza suele repetir: cuando escucho la palabra cultura, me llevo la mano a la pistola.
Va a ser atribuida a errores, pero parece que no puede. Estimados amigos, la democracia, cuando comienza con un jolgorio, estallido popular de alegría y felicidad para todos, comienza bien. Así comenzó la nuestra hace 34 años, con una escaramuza militar. Pero cuando llegamos al punto en que para entrar a una reunión política es necesario ser cacheado, cada uno al estilo de la mafia negra, que para llegar al jefe, el capo del Titicapo, se lo coloca a uno contra la pared y se le palpa desde el cuello hasta la rodilla para asegurarse que no está armado. Así es cuando la democracia ya está en retirada. El peligro es que nadie o muy pocas personas se den cuenta y no dispongan de la suficiente fuerza para revertir la situación. El único que cuenta con la herramienta adecuada para hacerlo es el elector, pero este parece que ya fue ganado en su mayoría, por lo menos, por el proceso de estancamiento y retroceso que lo tiene como protagonista principal, gracias a la partidocracia y la democracia que tenemos. Nuestra esperanza es la juventud, los muchachos y las chicas que van ingresando al registro electoral con mejores estudios, con más oportunidades tecnológicas, con conocimientos y menos prejuicios. Ellos son los que pueden dar un nuevo rostro a la democracia siempre y cuando se decidan a hacerlo. Y ya sabemos, la juventud es una fuerza, es una dinámica que se mueve por su propia lógica y de acuerdo a su propia motivación, que cuando empuja puede romper diques. Es necesario despertar ya a este gigante. La democracia no es sostener por séculas un aparato del Estado al servicio solamente de quienes tienen identidad partidaria. El Estado es una estructura, todos sabemos, para toda la población. Está al servicio de la nación, no es un partido, no es de un partido ni de un grupo aliado. La democracia es generación de ideas, creación de propuestas, de políticas, de acciones de gobierno, el fomento de la formación de líderes con virtudes éticas para hacer carrera en el Estado sin necesidad de robar. Democracia es que los partidos políticos dejen de tener propietarios y que tengan vida democrática sana, interna, de modo a incentivar la participación ciudadana. Ahí está y ahí estuvo siempre la base de una democracia firme y sólida, que la gente pueda identificarse con un proyecto y con los líderes de esas ideas que contienen esos proyectos, de manera que pueda presionar desde abajo la toma de decisiones que les favorezca. Democracia es que la gente pueda disfrutar de las conquistas sociales de acuerdo con la Constitución y las leyes, no en función al desorden o al oportunismo político generalmente de tipo populista. Democracia es que la gente tenga voz y que ella pueda ser escuchada y respondida mediante un feedback eficiente y no a través de simple desahogo. La democracia obviamente no es perfecta. Repitiendo la famosa frase de Churchill, quien dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás que se han inventado. Se sabe hoy, sin embargo, que las naciones prosperan, se desarrollan y viven mejor en democracia que en cualquier otro sistema. Lamentablemente, esta crisis no solo es de aquí, sino en varias partes del planeta pasan por lo mismo. Según datos de IDEA, Instituto de Desarrollo y Economía Ambiental, por quinto año consecutivo el número de países que se mueven en una dirección autoritaria supera el número de países que se mueven en dirección democrática. Es decir, que si aquí ocurre un retroceso, será un registro estadístico apenas. Y tal vez
no preocupe a nadie, más que a unos cuantos, diría yo, a los mismos de siempre. Según los especialistas en educación, cuando se trata de trabajar la idea democrática en una sociedad que sale del autoritarismo e ingresa a la democracia, es mucho mejor comenzar de cero. Pero eso es algo utópico, que no sucedió en el 89 ni va a suceder ahora 34 años después. En la situación actual, decía Marta Lafuente, la ministra más talentosa que tuvo la transición, se necesita por lo menos 30 años para cambiar totalmente la mentalidad a través de la educación formal. Sin embargo, pensamos que el acto de elegir es algo práctico y relativamente sencillo dentro de esa enorme tarea educativa y que no debería llevar tanto tiempo. Es cuestión de votar bien, como dijo Mario Vargas Llosa en su polémico análisis. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien, porque los países que votan mal lo pagan muy caro, y lo paga no el país como si se pagara una deuda externa, sino lo paga cada uno de los habitantes en su forma de vivir como consecuencia de una mala decisión de quienes ellos eligieron. Paralelamente, mientras los expertos de educación se ponen de acuerdo cómo encarar una educación democrática en un plazo corto y los políticos lo dejen trabajar y dejen en paz y blindan, si es posible, el Ministerio de Educación, la élite política, social, empresarial y cultural debería ponerse ya de acuerdo en aplicar medidas políticas firmes, como por ejemplo terminar con la corrupción y la impunidad, para que la gente deje de aprender lo malo, inspirado en el ejemplo de los de arriba, con las prebendas estatales y la clientela política, y castigar severamente la compra y venta de votos en los días electorales. Gianfranco Pasquino dice que la teoría democrática se basa en el argumento imprescindible de que los electores son racionales y que los gobernantes son responsables, o bien que ambos son capaces de conseguir esas cualidades. ¿Qué significa esto para nosotros? Que según la ciencia política, los electores paraguayos somos o deberíamos ser personas que actuamos conforme a la razón. Ser racional es la característica que describe al hombre y lo distingue del animal, ya que el ser humano es el único que posee la capacidad de pensar, entender, evaluar y actuar bajo ciertos principios que lo ayuden a conseguir el beneficio de un objetivo. Lo contrario significa que no poseemos esa capacidad de pensar o razonar y dar lugar a que se nos etiquete de ignorantes y tal vez egoísmo de gente, dice la frase conocida entre nosotros. Es la frase también en que muchos tratan de resumir el problema del país desde el punto de vista electoral y las consecuencias de actuar en libertad, pero votar mal. Es un pretexto también para aceptar las cosas tal cual y contribuir al status quo, sabiendo bien que se puede hacer algo al respecto. Aun cuando exista una franja evidente de ignorancia en la población votante, nuestro deber es aferrarnos a la teoría de la democracia que expone Pasquino, de que somos racionales y podemos hacer bien las cosas, y que las autoridades son responsables, no inimputables, como lo son prácticamente hoy día. Debemos reconocer que casi todos hemos abandonado la lucha por la democracia, porque pensamos que ella está consolidada y nunca más se dará un retroceso, o porque algunos la consideran ya perdida.
nos envalentonamos con la experiencia del rechazo de más de un intento de cuartelazo, olvidando que estamos rodeados de recientes y actuales experiencias de retrocesos, no al estilo de antes de los cuartelazos, sino de procesos más refinados y más perversos que los golpes de Estado, donde se vale precisamente de la generosidad de los principios democráticos para llegar al poder y desde ahí imponer modelos antidemocráticos. Si necesitamos una transformación educativa urgente en Paraguay, yo creo que es en el campo de la educación para la democracia. Mirando por atrás, la educación para la democracia, para la democracia de los 84 años pasados, a través de las escuelas, colegios, universidades y otros centros de aprendizaje, no sirvieron sino para esto que tenemos hoy, una democracia vergonzosa y cada vez más casi de terror. Necesitamos movernos rápido como en los primeros tiempos de la democracia, de los últimos años del siglo pasado, de los años 90, en que todo el país se movía detrás de la idea de una república democrática que nos daba esperanza, pero al mismo tiempo también resultados. Hoy necesitamos repetir aquellas hazañas para erradicar todos los males que se instalaron en nuestro país en nombre de la democracia y trabajar con entusiasmo por sentir de aquí a poco tiempo el orgullo de vivir en un país que se gobierna con patrones democráticos del bien y no con patrones del mal, que sea respetado por su Estado de Derecho y no repudiado por su Estado fallido, y que su población viva la alegría de disfrutar la tolerancia y la prosperidad mediante su propio esfuerzo. Nada más y muchas gracias. Y como el perfecto corolario de esta noche, los invitamos a degustar los quesos suizos gourmet, Propole, la fábrica dirigida por el ingeniero Diego Brites, hijo de Vinci y Alicia. Por supuesto, los libros están a la venta y el autor firmará los ejemplares. Bueno, de esta manera terminamos este acto y la editora Celi Libro agradece a la Universidad del Norte por el espacio. Muchísimas gracias.